La maldición de Erka, el pueblo de las sombras. En un pequeño pueblo rural, rodeado de campos y bosques espesos, yacía una antigua mansión que ocultaba un oscuro secreto. En aquel lugar vivió una vez una joven mujer llamada Erka, quien en su corazón albergaba una ambición desmedida y una sed insaciable de riqueza y poder. Para satisfacer su deseo, Erka cometió un acto atroz: asesinó a sus propios padres en medio de la noche, sin un ápice de remordimiento. Sin embargo, la maldad de aquel acto no pasó desapercibida. En el momento en que sus padres exhalaban su último suspiro, una terrible maldición se cernió sobre Erka. Desde aquel día fatídico, se vio condenada a vagar en pena eternamente, sin encontrar descanso ni paz en su alma torturada. Los años transcurrieron y el pueblo olvidó los hechos siniestros que habían ocurrido en la mansión. Pero cuando el sol se ocultaba y las sombras emergían, los habitantes del lugar se encerraban en sus hogares, temiendo encontrarse con el espectro de Erka. Las calles se sumían en el silencio sepulcral, solo interrumpido por los aterradores lamentos que emergían de lo más profundo de la oscuridad. El comisario del pueblo, un hombre valiente pero atormentado, se veía obligado a patrullar las calles junto a sus agentes durante las sombrías horas de la madrugada. No pasaba una noche sin que se encontraran cara a cara con el espíritu vengativo de Erka. La figura espectral aparecía repentinamente, su rostro desfigurado por la ira y los ojos brillantes con una malévola luz. La presencia de Erka no se limitaba a meros lamentos. Golpeaba puertas con una fuerza sobrenatural, deseando ingresar a los hogares para acosar a aquellos que osaban desafiar su leyenda de terror. La maldición que la afligía había corrompido su espíritu, convirtiéndola en un ser agresivo y sediento de venganza. A medida que las noches pasaban, la cordura de los agentes del comisario comenzaba a quebrarse. Las miradas perdidas y los susurros incoherentes se volvieron cada vez más frecuentes. Algunos de ellos, incapaces de soportar la aterradora presencia de Erka, cayeron en la locura, dejando atrás su cordura en un rastro de desesperación y terror. El comisario, sin embargo, se negaba a rendirse ante el mal que acechaba el pueblo. Determinado a proteger a su comunidad, se enfrentaba a Erka noche tras noche, blandiendo su linterna y su arma con valentía. Aunque el miedo corría por sus venas, no permitía que lo paralizara, y luchaba con todas sus fuerzas para liberar al pueblo de la influencia maligna que amenazaba su existencia. Pero la leyenda de terror persiste, y nadie sabe cuándo o si alguna vez se encontrará una solución para liberar a Erka de su maldición. Mientras tanto, la historia de la mujer vengativa se extendía más allá de los límites del pequeño pueblo. Los rumores de su existencia alcanzaron oídos curiosos y temerosos, atrayendo la atención de aquellos dispuestos a desafiar lo sobrenatural. Investigadores del ocultismo y valientes buscadores de emociones se adentraron en el pueblo, dispuestos a enfrentar a la malévola presencia de Erka. Sin embargo, uno tras otro, cayeron ante su agresión implacable, pagando un precio alto por su osadía. La maldición de Erka parecía impenetrable, como si estuviera arraigada en lo más profundo de su ser. Su furia y dolor la mantenían anclada al mundo de los vivos, y ninguna fuerza humana podía liberarla de su tormento. A pesar de todo, el comisario y sus leales agentes se negaron a abandonar la lucha.
reconocieron que no podían enfrentar directamente a Erka, pero idearon un plan audaz para intentar aplacar su ira. Buscaron los registros históricos del pueblo, investigaron en bibliotecas antiguas y consultaron a expertos en folclore local. Descubrieron que Erka había sido una mujer vanidosa y obsesionada con su belleza durante su vida. La maldición que la atormentaba parecía estar relacionada con su reflejo, su imagen distorsionada y desfigurada por la maldad que habitaba en su interior. Con esta valiosa información en sus manos, el comisario y sus agentes se dispusieron a llevar a cabo su último intento de poner fin a la presencia maligna de Erka. Convocaron a los habitantes del pueblo y organizaron un ritual en la mansión abandonada, el lugar donde se originó toda la tragedia. Reunidos en un círculo, cada persona sostuvo un espejo frente a ellos, reflejando la luz de las velas que iluminaban la estancia. Entonaron antiguas palabras de purificación y perdón, con la esperanza de que la esencia de Erka encontrara la redención en su propio reflejo. En el clímax del ritual, el espíritu de Erka apareció una vez más, su figura fantasmal llenando la sala con su presencia lúgubre. Pero esta vez, algo había cambiado. Mientras miraba los espejos sostenidos por los habitantes del pueblo, una expresión de angustia y tormento cruzó su rostro etéreo. Los lamentos tenebrosos de Erka se debilitaron gradualmente, como si una carga pesada hubiera sido liberada de su espíritu atormentado. Su forma se desvaneció lentamente en la nada, dejando atrás solo un eco de su existencia maligna. Desde aquella noche, el pueblo ya no tuvo que temer a Erka y su ira. La maldición que la había mantenido en pena durante tanto tiempo finalmente encontró su resolución, permitiendo que su espíritu encontrara la paz en el más allá. Aunque la leyenda de terror perduró en la memoria del pueblo, ya no había necesidad de encerrarse tras las puertas al caer la noche. El pueblo comenzó a respirar un aire de alivio y tranquilidad. Los habitantes volvieron a pasear por las calles oscuras sin miedo a encontrarse con el espíritu vengativo de Erka. La mansión, una vez escenario de tragedia, quedó en silencio y olvido, cubierta por una capa de misterio que poco a poco se desvanecía. El comisario, ahora más sereno pero marcado por las experiencias que había vivido, continuó su labor de proteger y servir a la comunidad. Junto a sus agentes, patrullaban las calles durante las noches, pero esta vez sin el peso constante de la amenaza sobrenatural que antes los acosaba. El pueblo se transformó, sanando lentamente las heridas causadas por la presencia de Erka. Las puertas se abrieron de nuevo, los vecinos volvieron a compartir risas en las plazas y los niños jugaron despreocupadamente en las tranquilas calles. Aunque la leyenda de la mujer maldita persistía, se convirtió en una advertencia para las generaciones venideras. Los padres contaban la historia a sus hijos, recordándoles las consecuencias terribles de la ambición desmedida y el mal causado a los seres queridos. El comisario, convertido en un símbolo de valentía y perseverancia, siguió relatando la historia de Erka a aquellos que lo escuchaban con atención. Su voz serena y firme advertía sobre los peligros de dejarse consumir por la codicia y la falta de empatía hacia los demás. El pueblo de campo, una vez asediado por la oscuridad, encontró la luz en la superación de la tragedia. Aunque las cicatrices permanecían, el amor y la compasión se afianzaron como los pilares que sustentaban la comunidad.
Y cada noche, cuando las estrellas iluminaban el cielo, el pueblo recordaba con gratitud a aquellos que habían enfrentado a Erka y habían traído la paz de vuelta a sus vidas. La leyenda de terror de la mujer maldita se convirtió en un recordatorio constante de los peligros ocultos en las profundidades de los corazones humanos. Y aunque el miedo y la oscuridad nunca desaparecerían por completo, el pueblo aprendió a enfrentarlos con coraje y determinación, confiando en que la luz siempre puede prevalecer sobre las sombras más profundas.